Vamos al primer libro de la Biblia, libro del Génesis, allá al capítulo número 4. Vamos a dar lectura del verso 10 al verso número 12. Génesis, libro del Génesis, capítulo número 4, verso 10 al verso número 12. ¿Sí? Cuando sí lo tiene, sí puede. Vamos a hacer algo diferente. Puede ponerse en pie cuando lo encuentre, ¿le parece? Vamos a honrar la palabra del Señor, sí, en reverencia a esa palabra, y vamos a ponernos en pie para la lectura. Génesis capítulo número 4, verso número 10 al 12. ¿Sí? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Amén. Hasta allí la lectura. Vamos a inclinar el rostro, hagamos una pequeña oración. Mi Dios, gracias en esta noche por la oportunidad que nos brindas nuevamente de poder estar aquí en tu casa. Espíritu Santo, tú sabes perfectamente, oh Dios, de qué cosa tenemos nosotros necesidad. Suplico, oh Dios, que tu gracia y tu misericordia se manifieste, pues, conforme a la necesidad de cada uno de los que hoy están aquí. Mi Dios, no ha sido coincidencia, sino tu providencia la que ha permitido que vengamos. Suplicamos, oh Dios, que tengas misericordia, pues, de nosotros y nos ayudes. Hables, Padre, a nuestras vidas, y que esta palabra, mi Dios, pueda hallar cabida para ponerla en práctica. Espíritu Santo, trae salvación para el que no la tiene, redarguye para aquel que está insensible, y aquellos que, oh Dios, son gratos hacia ti. Padre, sigue añadiendo de tu gracia y de tu misericordia sobre sus vidas. Mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Podemos tomar asiento. Sí. Génesis capítulo número 4, verso 10 al 12, hemos dado lectura, haciendo tan solo un pequeño énfasis en la enseñanza del domingo anterior. Recordábamos que sí, Dios confronta a Caín por lo que había hecho, y qué es lo que éste había llevado a cabo: un asesinato. Sí, penosamente la advertencia de Dios para con Caín no surtió el efecto que Dios esperaba. Sí, posiblemente Caín, luego de haber cometido lo que cometió, arrebatarle la vida a su hermano, no sintió remordimiento alguno. Y digo esto, mi amado, basado en lo que la Escritura nos menciona en los versos anteriores, ya que cuando Dios llama a Caín, lo primero que hace es preguntarle por la condición de su hermano, y él, de manera muy, diríamos, soberbia, responde: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y ahí es donde Dios lo confronta al ver la dureza de su corazón, esperando él una reacción positiva, por lo menos de remordimiento, pero ni de eso siquiera. Y es allí donde Dios ahora va directo a la mano para darle un juicio. Y en esta noche, mi amado hermano, es subtitulado como tema en esta porción bíblica: juicio con misericordia. Sí, juicio o sentencia, como lo quiera usted entender, con misericordia. Cuando uno va a la Escritura, y quisiera tomar este primer texto de apoyo antes de adentrarnos en los versículos leídos, cuando uno va a la Escritura y, por ejemplo, mira con detenimiento, y acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio capítulo 19. Vayamos por favor al quinto libro de la Biblia, en Deuteronomio capítulo número 19. Sí, nos dice la Escritura allá desde el versículo número 21. Dice la Escritura, referente a las sanciones con respecto de los crímenes.
Dice la escritura allí, y no le compadecerás, dice el verso 21 del capítulo 19 de Deuteronomio, y no le compadecerás vida por vida. Usted recordará estas palabras en el Nuevo Testamento también. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Sí, esas eran las leyes que regían a la nación de Israel cuando esta fue dada, sí, allá en el desierto. Pero había un inconveniente en el aspecto primario, sí, de dar una sentencia de esta naturaleza para con Caín. La ley de Dios todavía no había sido manifestada. Y eso posiblemente habría sido la excusa perfecta para poder plantear, diríamos, una situación a su caso en particular, para poder ser tratado como una excepción. No habían leyes, no habían mandamientos. Imagínese usted una vida, y de hecho podría en esta noche si decir que si el mundo entero pierde todo tipo de ley, aunque sea por un día. Usted se podría imaginar cómo sería el mundo en el cual hoy vivimos sin leyes que nos rijan, donde cada quien sí hará obviamente lo que estime conveniente. Diríamos que los semáforos no sirvan para nada, que la señalética de tránsito tampoco sirva para nada, que las leyes de pronto tributarias, sí, los impuestos, de pronto sí, el SRI con sus debidas imposiciones en las facturas, sí, hagamos como que las leyes que nos rigen no hay leyes para de pronto la parte académica. Si queremos estudiamos, si no queremos no estudiamos. Si usted se puede imaginar un mundo sin leyes, ¿cómo sería un mundo sin leyes? Sí, muchos podrían decir que sería un caos, sería un salvajismo. Otros podrían ver esa excepción a la regla, podrían verlo como un beneficio, decir, qué lindo, ya no tengo que estudiar, ya no tengo que darle cuentas a nadie. Mi amado, en los tiempos de Adán y Eva, las leyes sí estaban todavía vetadas, todavía no habían sido impuestas para el hombre, pero sin embargo había una ley que estaba por encima de cualquier ley escrita, la ley que Dios escribía sí en los corazones, sí, a través de un lugar que usted y yo lo identificamos en la actualidad, la conciencia. Sí, la conciencia. La conciencia podría ser para unos, sí, un medio por el cual pueden llegar a discernir entre el bien y el mal. Y de hecho yo quisiera, solamente como para poder tener, sí, un aspecto adicional. Vayamos al Nuevo Testamento, por favor. Sí, vayamos a las cartas del apóstol Pablo. Dice la Escritura en Romanos capítulo número 2. Romanos capítulo número 2. Sí, allá en el verso 14 y 15. Voy a tomar esto como una premisa y poder analizar ya el texto como tal que hemos leído allá en Génesis. Dice, porque, verso 14, Romanos 2, verso 14 dice, porque cuando los gentiles, es decir, los que no eran judíos, porque cuando los gentiles que no tienen, recordará usted que la ley, muchos inclusive hoy por hoy dicen, no, la ley de Dios es para el pueblo de Israel, no para nosotros. Y dice la Escritura, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ojo, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley, dice así, que dice para sí mismo. Un ejemplo práctico, como para poder adentrarnos. ¿Sí? Un ejemplo, usted, por ejemplo, puede realizar una acción positiva. Usted puede tranquilamente, digo yo, acercarse a una persona y hablarle con la verdad. De pronto la situación es difícil, se hace un poquito de pronto duro hablar muchas veces con la verdad, pero usted sabe que al hacerlo, usted quedará bien frente de pronto a un cliente. Y usted puede decirle, ¿sabe qué? A la verdad yo hice un mal uso del adelanto que usted me dio y no compré los materiales, pero le ruego me espere una semana que yo le entrego el trabajo porque se lo entrego. Y usted dirá, voy a pasar una vergüenza y posiblemente el cliente me vea mal, pero he hablado con la verdad. Ahora, cuando vamos a la Escritura, la Biblia sí me dice que yo debo de hablar con la verdad.
aun cuando de pronto yo desconozca la palabra, si hago lo correcto, hablando la verdad, me ajusto sin que yo lo sepa, me ajusto ¿a dónde? A la ley de Dios. Así de sencillo, me ajusto a la ley de Dios. Y en ese sentido dice la Escritura, versículo número 15 ahora, mostrando la obra de la ley, pero escrita ¿en dónde? Los hombres no lo saben, pero está escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿quién? A ellos mismos. Su conciencia, la cual hace dos cosas. O te acusa, dice ahí, acusándoles o defendiéndoles, ¿qué cosa? Sus razonamientos. Y así, mi amado hermano, se conducía todo el pueblo antes de que la ley de Dios apareciera en el Sinaí. Así, la ley que ellos manifestaban era una ley grabada, pero en sus corazones, y ellos caminaban conforme a su, diríamos, a su propio arbitrio. Pero cada uno de ellos, sin querer, cumplía la ley que luego podría sí establecer un parámetros, regímenes de vida a todo ciudadano, en este caso judío. Ahora, dicho esto, y volviendo por favor, porque hemos visto la pauta primeramente de Deuteronomio, que había una sentencia de ley para el criminal, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cuando vamos pues a la Escritura, Dios, luego de confrontar a Caín, le dice ahora en el versículo número 10, y Dios le dijo, verso número 10, ¿qué has hecho? ¿Sí? Y esta pregunta, mi amado, se repite día a día en todo ser humano, cuando éste falla o cuando éste pisotea la palabra. Dios, mi amado, hace la misma pregunta cada día. Cada día que obviamente nosotros, más allá de la advertencia que Él nos da, igual terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y Dios nos dice, como le dijo a Caín, ¿qué has hecho? Y la pregunta era válida. ¿Qué habías cometido, Caín? Un asesinato. Y dice la Escritura, versículo número 10, la voz, dice allí, de la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Desde dónde? Desde la tierra. Ahora, qué curioso. Y aquí, mi querido hermano, tiro abajo el fundamento de los testigos de Jehová. No me gusta meterme mucho en temas de sectas, pero es necesario darle la puntuación a este texto como válida para refutar, como muchos dicen, que luego de la muerte ya no hay más. Ya no hay vida, ya no hay razonamiento, ya no hay lugar a poder estar en un estado de conciencia. Porque el testigo de Jehová afirma que el estado de conciencia luego de la muerte se extingue. Y no es así. La Escritura me enseña otra cosa. Lo primero que debo de entender, para poder adentrarme en esto, dice la Escritura que hay algo que Caín no ha podido matar. Mató el cuerpo de su hermano. ¿Sí? Le dio inercia al cuerpo de su hermano, pero el alma de su hermano estaba, ¿qué dice Dios? Clamando, se mantenía en un estado constante, por así decirlo, de queja, de ruego, de súplica por la acción que su cuerpo había recibido. Ahora, esto se lo podría entender, de varias maneras. Y la primera, que me parece sumamente importante, es por qué la sangre tiene esta particularidad de seguir, por así decirlo, con vida. Ya vamos a discernir esto de una forma un poquito más bíblica. Y para ello, venga conmigo al libro de Levítico. Acompáñeme, por favor, al tercer libro de la Biblia. Allá en el capítulo número 17. Veamos si estas pautas bíblicas para poder entender qué es lo que Dios está diciendo. Levítico, capítulo número 17. ¿Lo tiene? Libro de Levítico, capítulo número 17. Nos dice el Señor, versículo número 11. Dice la Escritura, porque la vida, ¿lo tiene? Porque la vida de la carne o del cuerpo,
Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Esto de primera mano me explica a mí, y por ende creo que a usted también, por qué Dios exigía sacrificios de sangre. Porque era la única forma de poder reemplazar, ¿sí?, al culpable, ¿sí?, en dicho ritual, a fin de que sea una víctima, que no sea el ofensor, el que pague justamente lo que la ley decía. Si alguien, qué sé yo, cortaba una mano, ¿cómo podría ser ahora sancionado? Cortándole la mano a él. Mi amado, pero cuando venía un reemplazo que tomaba su lugar para llevar la culpabilidad, Dios utilizaba una víctima y exigía el derramamiento de la sangre. Ahora, no era evidente que no se podía en sí de manera eficaz al 100% reemplazar la sangre de un ser humano con la sangre de un animal. Es evidente que cualquiera diría, pero está matando, qué sé yo, está matando a un chivo, pero a él mató a un ser humano. Pero Dios a la larga aceptaba este sacrificio de reemplazo para poder dar perdón en este caso. Ahora, dice la Escritura, versículo 11 estamos, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer, ¿qué cosa? Expiación, es decir, limpieza o purificación sobre el altar por vuestras, ¿qué dice? Por vuestras almas. Por vuestras almas, versículo 11, y la misma sangre hará expiación, dice allí, de la persona. Ahora, cuando Caín mata, obviamente, a Abel, su cuerpo queda inerte, pero su alma no. Su alma no queda inerte. Su alma que continúa la existencia de la vida. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, para que usted tenga un texto adicional de apoyo. Venga conmigo, por favor, al último libro de la Biblia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 6. Capítulo número 6. ¿Lo tiene? Dentro de este precioso libro donde las sentencias o los juicios de Dios comienzan a desarrollarse, sí, en ese gran tiempo de tribulación que todo el mundo va a experimentar. Dice allí, capítulo número 6 del libro de Apocalipsis. En la apertura de los sellos voy a leer desde el versículo número 9, sí, al 10. Dice la Escritura, al 11, perdón. Dice la Escritura, verso número 6. Y oí, perdón, 9, verso número 9. Y nos dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, y eso, mi amado, eso es una óptica del cielo mismo. Vi bajo el altar, ¿qué cosa alcanzó a visorar el apóstol? Sí, el apóstol Juan, ¿sí? Vi sobre el altar las almas de los que habían sido, mira, las almas de los que habían sido, ¿qué cosa? Muertos, dice allí, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10, ¿qué hacían esas almas abajo del altar? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en dónde? En la tierra. Mi amado hermano, debemos de entender que esta pauta bíblica me da por enterado de que la existencia del hombre continúa después de la muerte. Sí, su cuerpo no, pero su alma sigue. Recordará usted, mi querido hermano, que así como el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma queda expuesta al juicio de Dios. Ahora, aquí en Apocalipsis se ve con claridad de qué manera las almas de aquellos que de alguna forma están identificados con Dios, dice la Biblia, han muerto por causa de qué cosa, dice la Escritura, por causa de la palabra, dice en el verso 9, y por el testimonio que llegaron a tener.
y sus almas alcanzaron de alguna forma, sí, la estimación de Dios y la importancia de vida para hacerles justicia. ¿Qué están haciendo esas almas? Clamando a Dios. ¿Qué bien pudo haber estado haciendo el alma de Abel luego de que fue asesinado? Clamando por justicia. Yo me imagino a Abel, mi amado, sí, queriendo ser un poquito aquí ya, diríamos, a perspectiva personal. Que yo me imagino a Abel que él debió haber pensado tener una larga vida en la tierra. Mucho más cuando en ese entonces el hombre vivía, obviamente, sí, era longevo. El hombre tranquilamente llegaba a 600, 700, 800, 900 años de edad sin ningún problema. Y mucho más si esos hombres eran hombres temerosos de Dios. Pero su existencia fue acortada abruptamente y su clamor, sí, en cuanto al hecho que se había llevado a cabo, llegó de punta a la presencia de Dios. Y Dios tuvo que tomar acción en el asunto. Es allí, pues, si volvemos por favor al libro del Génesis, donde vemos en el versículo número 10 que Dios confronta al asesino y le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Clama a mí desde la tierra. Verso número 11. Ahora, ¿qué determina Dios para Caín? Dice la Escritura: ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Ahora, algo muy curioso de esto es que Dios no toma, ¿sí?, su palabra para aplicarla, en este caso de manera directa, ¿a quién? Al culpable. ¿A quién? A Caín. Dios bien pudo haber sancionado que la muerte hubiera sido el castigo idóneo para su maldad. Dios bien pudo haber establecido, sí, de que así como has matado, si has quitado la vida, que también te sea quitada la vida. Pero Dios no toma ese tipo, sí, de aplicación, diríamos, legal, porque Dios estima, sí, tener misericordia ¿de quién? De Caín. Ahora, cuando uno va a la Escritura, y quisiera reforzar algo adicionalmente, yo sé que leímos, sí, Deuteronomio. Venga conmigo por favor al libro del Éxodo, capítulo número 21. En Éxodo capítulo 21, el segundo libro de la Biblia, dice el Señor, libro del Éxodo capítulo número 21. ¿Lo tiene? Versículo, voy a leer del verso 12 en adelante, del verso 12 en adelante. Ahí dice: leyes sobre actos de violencia, dice ya en el establecimiento de la ley. Dice allí: el que hiere a alguno haciéndole así morir. ¿Qué dice allí? ¿Sí? Lo encontró, ¿verdad? El que hiriere a alguno haciéndole así morir. ¿Qué dice? Él morirá. Mira que con esa ley no había problema para con Dios. Tú mataste a alguien, que te quiten la vida. Mira que otros países tienen justamente las denominadas penas capitales, ¿sí? Pena de muerte. Y dice la Escritura: mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de, ¿qué cosa? Ha de huir. Ahora, hasta aquí quiero llegar, porque este texto me va a servir de punto de partida para lo que habrá de continuar luego de la sentencia que Dios le dará ¿a quién? A Caín. No pierda, si Éxodo, si póngale ahí el dedo y volvamos por favor al Génesis. En el capítulo número 4 dice pues la Escritura, verso número 11: maldito seas tú. Y qué curioso, Dios sí pone a la tierra como el medio por el cual Caín habrá de ser sancionado. Sí, hizo algo Dios muy semejante también cuando castigó el pecado de desobediencia ¿en quién? Hay un antecedente anterior. En Adán. En Adán también Dios maldijo ¿qué cosa? La tierra por causa del hombre. Y ahí Dios sancionando dijo: maldita será también la tierra por tu causa. Espinos y cardos te va a producir. Ya no va a ser, ¿verdad?, con la fuerza de su vigor como lo era antes.
Mi amado, si usted debe de alguna forma entender, es que cuando uno ofende a Dios, ofende o pisotea la palabra de Dios, mi amado, Dios utiliza lo que ha creado para ir en contravía de tu, diríamos así, de tu ruta. Todo te lo pone en contra. Puede ser una gran respuesta a tus preguntas cuando dices, no sé por qué todo me va mal. No sé por qué quiero emprender un negocio y el negocio no me funciona. No sé por qué cada vez que emprendo algo se viene abajo. No sé por qué tengo plata y se me va como el agua. Tranquilo, tu pecado está siendo de alguna forma, sí, el obstáculo que Dios usa. ¿Para qué? Para que tú entiendas de que si tú estás en contra de Dios, Él también estará en tu contra. Mi amado hermano, Dios utiliza el entorno para hacer notoria, sí, en este caso, su sentencia de juicio. Y si acaso no nos ha consumido, es por pura misericordia. Dirían los profetas que no recibimos lo que merecemos. Si cada uno recibiera realmente lo que merece por su pecado, las iglesias estuvieran vacías. Las iglesias estuvieran vacías. Mi amado hermano, dice pues la Escritura, versículo 11, versículo número 11 estamos. Maldita sea la tierra, ¿verdad? Sea tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y dice el verso 12, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y eso él sí lo entendió. Y lo entendió de una manera muy, pero muy práctica y personal. ¿Por qué? Porque Caín, ¿qué oficio tenía? Él era agricultor. Si ya de por sí la tierra producía cardos y espinas de manera inicial, ahora básicamente todo lo que él sembraría no podría recoger. Dice la Escritura, versículo número 12, errante y extranjero serás en la tierra. Ahora, esta sentencia estaba más que evidenciada. ¿Por qué? Usted debe de entender, y no quisiera adelantarme mucho al caso, pero usted debe de entender que la única familia de la tierra en ese entonces era Adán, Eva, luego aparecería en el escenario ¿quién? Caín y Abel, y luego aparecería también más adelante ¿quién? Set, pero solo ellos nada más. Luego aparecería en la tierra, sí, diríamos así, nuevos hijos de Adán y Eva. Y queriéndome adelantar, pero a manera de un pequeño bocadito de lo que habrá de venir cuando lleguemos allá. Cuando uno va al libro del Génesis, en el capítulo 5, venga conmigo por favor. Libro del Génesis, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Libro del Génesis, capítulo número 5. Dice la Escritura. Voy a leer desde el verso 1 en adelante, ¿sí? Dice la Escritura, hasta el verso 4, sí, voy a leer. Dice, este es el libro de las generaciones ¿de quién? De Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Verso número 2, léalo por favor. Y dice, vivió Adán 130 años y engendró, dice la Escritura, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y eso hablando del tercer hijo, y llamó su nombre Set. Y leo el verso 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set. ¿Cuántos años fueron? 800 años. Y lea esa última frase del verso 4. Y engendró hijos e hijas. Ese versículo bíblico a usted y a mí me debe de servir para la comprensión de con quién. Muchos me preguntan, hermano, ¿y de dónde salió la mujer de Caín? Ahí está.
¿Y qué? Había más gente, más familia. No, ahí está. Ya en el libro de Hechos dice la Biblia que de una sola sangre Dios hizo todos los linajes de la tierra. Todos. Cuando Caín obviamente hará familia, porque Caín va a ser descendencia, forzosamente tomará ¿a quién por mujer? A una de sus hermanas. Luego en el decálogo se pondrán normativas de vivencia, de convivencia, y qué estará permitido y qué no estará permitido. ¿Sí me está entendiendo? Sí, a la hora de formar un hogar. Yo sé que en la actualidad, de hecho, hay quienes pueden unirse a parientes, pero se corre un gravísimo riesgo. Pueden haber males congénitos cuando esto se hace. ¿Pero por qué? Porque nos estamos ya violentando leyes, sí, leyes espirituales. Mi amado, pero en aquel entonces, por eso es que hemos visto o tratamos de ver este tema bajo una marquesina sin ley. Pero no por ello Dios pasará por alto la falta. No por ello Dios no dejará, aún sí, conforme a su sustancia, que es justicia, de mandar sobre el culpable un debido castigo. Mi querido hermano, si volvemos pues al libro del Génesis, si luego de que Caín recibe la sentencia de Dios, recuérdalo, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza y ahora tendrá que ser errante y extranjero serás en la tierra. Y muchos se preguntarán, pero ¿por qué errante y extranjero? ¿Por qué? Porque al ver solamente una familia en la tierra y de esa familia descendientes directos ¿de quién? De Adán y Eva, y por ende hermanos en la sangre ¿de quién? De Caín. Mi amado, cualquiera podría levantar su mano y matar a Caín en venganza por lo que había hecho. De hecho, esto era una declaración luego en la ley, sí, bien establecida. Ven conmigo al libro de Números. Mira que la Biblia es la que tiene la respuesta. Mucha gente dice, ¿dónde? ¿Qué libro compro para saber de qué o de aquello? Venga a la Biblia, dedíquele tiempo y léala. En el libro de Números, capítulo número 35. ¿Lo tiene? Libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, capítulo número 35. Dios habría de establecer dentro de las 12 tribus de Israel, en Israel, sí, habría de establecer ciudades denominadas ciudades de refugio o también denominadas ciudades de amparo. Estas ciudades fueron, o estos pequeños lugares fueron de alguna forma establecidas por Dios para poner a salvo a aquellos que, infringiendo la ley, ojo, lo habían hecho sin intención. Y hasta que se hagan las averiguaciones, el juicio, las confrontaciones, el llamamiento de testigos, estos hombres o mujeres quedasen a buen recaudo hasta que se pueda establecer si realmente era culpable o no. Ahora bien, dicho esto, si leo lo que dice el versículo número, voy a leer desde el versículo número 15 y querré llegar al versículo número 19. Dice la Biblia: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro, pero con este atenuante, sin intención. Versículo 16, puede leerlo. Claro, eso obviamente tiene mucha razón de ser, porque si alguien dice, uy, lo maté, ¿y cómo lo maté? Con un puñal lo maté. Y fue sin intención. Pero que agarraste un cuchillo, lo mataste sin intención, ¿cómo es eso? Sí, es un poquito contradictorio. Y dice allí, el homicida morirá. Verso 17. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Verso 18. Y si con instrumento de palo en la mano
que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. Sí, el homicida morirá. Verso 19, y aquí quería llegar. El vengador de la sangre, y eso está hablando de un pariente directo, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. ¿Sí? Ve con claridad el asunto. De ahí que cuando a Caín se le dice que no solamente no va a recibir, ¿sí?, de manera mucho más enfática el producto de la tierra como fuente de alimentación, por lo menos no con el esplendor con que antes lo sembraba y lo cosechaba. Y ahora Dios le dice que va a tener que estar a la expectativa huyendo de un lugar a otro. Mira cómo reacciona Caín. Dice pues en el versículo número 13 ahora. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo. Ojo, grande, ¿qué cosa? Es mi castigo. Qué curioso. Caín no se sentía mal por el crimen que había cometido, pero sí se sintió mal por la sanción que se le había dado. Mira cómo el hombre minimiza sus acciones, pero maximiza su castigo. Eso pasa, creo que a diario, y pasa con bastante frecuencia desde los mismos hogares. Hacen cosas que a la verdad son graves, pero cuando se los quiere castigar o se les anuncia de pronto una sanción, dice: ¡ay, pero tanto! Se quedó de año. Dice: no vas a salir a ningún lado a vacaciones. ¡Ay, mamá, usted sí que es mala! ¿Y qué? ¿Y lo que él ha hecho qué es? Algo bueno. Perdió un año de estudio. Pero no, maximiza. ¿Qué cosa? El castigo. Pero su pecado: ay, mamá, tanto problema porque salí embarazada. Ay, ¿usted sí que es? ¡Wow! Tanto problema, dice. Si es de majarla a palo. ¿Sí me entiende? Y a veces los padres nos prestamos para eso. Ay, sí, pobrecito, no le ponga, ya mi amor, ya está bien, ya. Sí, la voy a llevar a la playa, ya, va. Y no hace notorio que su pecado necesita una reprensión. Mira que Dios no se hace lío con esto. Para aquellos que dicen que Dios es puro amor. Mi amado, dice pues la Escritura, sí, mira en el versículo pues número 13, dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo. Dice allí, para ser, ¿qué cosa? Para ser soportado. Yo le pregunto, ¿ustedes cómo ven el castigo que Dios le dio a Caín? ¿Cómo lo ve? Sea honesto. ¿Cómo lo ve? En sus palabras, ¿cómo ve este castigo que Dios le impone a Caín? Ha cometido un crimen con alevosía, con intención, planificado y, ojo, advertido de que no lo haga. Lo hace y ahora Dios le dice: no vas a recibir el fruto de la tierra como antes y vas a tener que irte, sí, a vivir básicamente como que es casi escondido por la acción que has cometido. Pregunto, ¿cómo usted ve el castigo que Dios le da a Caín? Primero, le salvó la vida, de primer plano. Segundo, ¿está a la medida de la falta el castigo? No. Diría cualquiera, le salió barato a Caín. Pero pese a eso, pese a aquello, mi querido hermano, Caín pide misericordia. Caín dice: esto es insoportable, no lo aguanto. Mi amado, Dios pudo haber dicho: ¿cómo que no lo aguantas? Eres pero cara dura, ¿no? Acabas de matar a tu hermano. Si mis leyes estuviesen en vigor, Adán mismo te hubiera matado. Porque era la mano del vengador y era del pariente más cercano el poder establecer justicia. Mas sin embargo, mira cómo actuará Dios. Y dice la Escritura, y obviamente aquí nos da una gran lección. Dice el Señor: he aquí, Caín sigue hablando y dice: he aquí, me echas hoy de la tierra.
¿Lo tiene? Y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá, dice él, que cualquiera que me hallare me matará. Y claro, esto tenía obviamente razón de ser, porque cualquier pariente que él se encontrara era eso, pariente directo. Ya que Génesis 5, verso 4 dice que Adán y Eva engendraron hijos e hijas. Cualquiera pudo haber tomado ¿qué cosa en contra de Caín? Venganza. Este es Caín, de verdad. Ahora sí, hagamos lo que él mismo hizo a nuestro hermano. Y dice la escritura, sí, porque aquí Caín se ve sumamente ofendido, se ve sumamente, diríamos, sí, terrible en su castigo. Dice la escritura, me echas de la tierra, me echas de tu presencia, me voy a esconder y seré errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me va a matar. Y Dios, a diferencia de pronto de cómo muchos posiblemente quisieran venganza, porque esto creo que es muy notorio, sobre todo en este entorno social en el que vivimos hoy por hoy. Si alguien le quitara la vida a tu hermano, en la carne me refiero, o alguien matara a tu hijo, ¿cómo reaccionarías tú? Muchos dicen, hermano, yo soy como Gigi Ávila, voy a la cárcel, lo veo, lo perdono y nada ha pasado. Hay otros que dirán, ¿quién fue? Fue ese, tranquilo, y aparecerá el otro muerto al siguiente día. Así es nuestra sociedad. Ojo por ojo, diente por diente. Mi querido hermano, mas sin embargo, Dios hace algo que nos va a sorprender. En el verso 15 dice, y le respondió Jehová. Ciertamente, porque él no estimaba de que alguien no lo pueda matar, ¿ah? Pero él dijo, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Es decir, le puso un cordón de advertencia. Esto no es que nadie podía levantarlo y matarlo. Cualquier hermano pudo haber pedido ¿qué cosa? Venganza o justicia. Pero tenía una sentencia si acaso se atrevía a hacerlo. 7 veces será, dice la escritura, castigado. Y cuando habla de 7, está hablando de una penalidad, diríamos, total. No se refiere estrictamente al número 7 como tal. Usted sabe que el número 7 en la Biblia significa totalidad. Como cuando Dios nos pide que perdonemos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. No, 70 veces 7. Eso es incontable. Sin número. De la misma forma, si alguien se levanta contra ti, Caín, será castigado de manera inigualable, ilimitada. Pero más allá de eso, y aquí yo podría decir, entonces Jehová puso señal en Caín. Y esa señal, a mi modo de ver, es una señal de misericordia. Muchos han querido discernir qué puso Dios en Caín. Unos dicen que fue una marca, otros dicen sí que puso en él un defecto sí, en cuanto a su cuerpo que lo distinguía de cualquier otro ser humano. Pero, mi amado, si bien es cierto, la Biblia no nos da mayor información con respecto a aquello, algo es seguro, esta señal podía ser reconocido por otros. Podía ser reconocida por otros. No sé si algo visible en su rostro, en su cuerpo, sí, pero era algo que se podía apreciar. Y cualquiera que vería a Caín diría, quiero vengarme, pero tiene una señal sobre sí que no me permite. Ahora, si lo hago, recibo castigo mayor que el que él hizo. Pero más allá de eso, Dios puso en él una señal. Señal que le recordaría sobre todo a Caín que Dios es grande en misericordia. Dice la Biblia, mi amado hermano, porque la única forma de entender este texto es cuando vamos al Nuevo Testamento. Y acompáñeme por favor. Venga conmigo al Nuevo Testamento. Y nos dice el Señor
allá en la carta de Santiago, capítulo número 2. Vayamos por favor al libro de Santiago, en el capítulo número 2, luego de la carta a los Hebreos. ¿Lo tiene? Carta de Santiago, capítulo número 2. Dice el verso número 13. Y este texto creo que nos va a servir a muchos para poder hasta cierto punto saber medir la situación antes de tomar una acción. Dice el versículo número 13, porque juicio, ¿sí? ¿Lo tiene? ¿Ya lo encontró? Santiago capítulo 2 verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere también, ¿qué cosa? Misericordia. Y ojo, esta es la expresión que quiero rescatar. Y la misericordia triunfa ¿sobre qué? La misericordia triunfa sobre el juicio. Imaginémonos que hay alguien que es culpable de haber hecho algo sumamente negativo. Y el juez decide no mandarlo a la cárcel. Yo le aseguro que los ofendidos, sí, se van a ir en contra de ¿quién? Del juez. Y le van a reclamar que se les haga justicia. Y yo le pregunto, si el juez decide obrar en misericordia, usted que reclama justicia, ¿quién tiene las de perder? La parte ofendida. Mi amado, yo sé que bajo esta forma de ver algún problema legal, a muchos los puede dejar insatisfechos. Dios hace lo mismo cada día por su creación. Cada día. Dios cada día salva gente. Dios cada día manifiesta a través de Jesús el perdón de pecados para los seres humanos. Cada día. Yo quiero creer que cada día un delincuente, un asesino, viene a los pies de Cristo. Yo quiero entender en esta noche que cada día Dios perdona a gente que le ha sido infiel a su esposa. Quiero creer que cada día Dios perdona a esa persona que tiene el vicio del alcohol o de la droga y que le dice al Señor, sálvame de este mundo o de esta bajeza en la que he caído y libértame. Y Dios lo perdona. Yo quiero creer que cada día Dios a los mentirosos les otorga su perdón a través de Jesús. Y yo sé que todo esto que Dios puede hacer cada día en gente perversa y mala es bien visto por aquellos que comparten el sentimiento de Dios, el perdón. Pero también es mal visto por la parte que quedó de alguna forma afectada por lo que estos hicieron. ¿Cómo podría quedar una mujer, una esposa, al saber que su marido le fue infiel y sacó hijos por otro lado? Y luego decir, ella, no, si ya Dios lo perdonó. ¿Cómo quedaría esa mujer? ¿Cómo queda esa familia que luego de un asesinato por un hombre que entró a robar, ha perdido, sí, a su ser más querido? Ellos, ¿tú crees que puedan asimilar y decir, pero Dios lo perdonó a este? Si lo que merece es muerte. Si la violó primero y luego la asesinó, la descuartizó. Juicio con misericordia. Esto obviamente difiere enormemente de lo que nosotros muchas veces queremos aceptar. De ahí que hay muchos que dicen, yo no creo que a este Dios lo haya perdonado. Este tiene que pagarlas. Causó tanto dolor, causó tanto mal, causó tanto daño que no puede partir de este mundo sin que Dios cobre todas esas facturas. Y a veces Dios decide romper las facturas, sacar a Jesús y decir, ven, siervo fiel, y perdonarlo. Hoy mismo estarás conmigo
en el paraíso. Uy, para el ofensor dirá gracias, salí libre. Pero para el ofendido dirá, Dios no me ha hecho justicia. ¿Y qué hay del perdón que nosotros recibimos? ¿Y qué hay de lo que Dios nos hace con nosotros? Que siendo infieles, dice la Biblia que Él permanece fiel. Es difícil entender con el corazón cómo Dios puede de alguna forma perdonar a Caín hasta cierto punto y no permitir que a través de esa señal que Él le impone, nadie le haga ¿qué cosa? Daño. Si Él cometió un daño irreparable. Mi amado, dice pues la Escritura, quisiera que venga conmigo a los evangelios, y nos dice el Señor en Mateo capítulo número 9. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo número 9. ¿Lo tiene? En el verso número 13 dice la Escritura: id pues y aprended, y esto es lo que nos cuesta mucho de nosotros, id pues y aprended lo que significa, no el concepto, sino en la práctica. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y dirán muchos, sí, pero se arrepienten. Caín no se arrepintió. Sí, es verdad, Caín nunca se arrepintió. Pero la misericordia de Dios quiso manifestarse en Caín, no quitándole posiblemente de manera temprana la vida. Llegaría a morir en algún momento, pero no como consecuencia directa de ¿qué? Del crimen que realizó. Mi amado, Dios hace misericordia y no nos da conforme a nuestras obras. Dice la Escritura, porque hay un texto a manera de parábola en el cual Jesús explica cómo es su amor, pero también cómo puede llegar a ser su juicio con quienes no adoptan su misma cualidad y virtud de perdonar a los demás. Venga conmigo, por favor, y vayamos allá al libro de Mateo también. Venga conmigo, capítulo 18. Aquí sí quisiera ser un poquito más extensivo en la lectura. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 18, ya usted creo que reconocerá la historia desde el verso número 23 en adelante. Tenemos ahí como prefacio los dos deudores. Ojo, ambos eran deudores. Y dice la Escritura, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas ¿con quiénes? Con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, mi amado hermano, ¿usted sabe el significado del precio de esta cantidad de deuda? Ya esto se lo ha dicho en otras enseñanzas. ¿Cuánto era el precio de un talento? Mira, el precio de un denario era el salario de un día de salario de un jornalero. Un denario. Pero un talento era básicamente el salario anual de una persona. Anual. Un talento. Dice que este hombre debía, ¿cuánto debía? 10,000 talentos. Como para que se dé una idea. Versículo número 25 ahora. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor. Mira, ya no había cómo pagar. ¿Qué ordenó el rey para con este hombre? Véndanle como esclavo por lo menos. Dice aquí, ordenó venderle. Y no solo a él, a su mujer, a sus hijos, a
todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo, mira, hizo lo que hace Caín. Aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que él podría pagar todo esto? Imposible. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Yo te pregunto, si alguien te debiera tanto dinero, sé honesto. A mí me encanta cuando me hablan con honestidad. Sé honesto. ¿Tú le perdonarías la deuda? Con honestidad te lo digo. ¿Tú le perdonarías la deuda? Hay gente que por 20, y dicen que ahí lo más triste es deberle a pobres. Hay gente que por $100 busca a la gente, pero hasta levanta las tapas de los desagües. ¿Dónde se escondió este? Los busca. ¿Dónde está? Rastrea. Y ahora, ¿y esta cantidad de dinero? ¿Qué haría usted? Sea honesto. ¿Perdonaría usted una deuda semejante? 10,000 talentos. No es $10,000, ¿ah? Mira, si quisiera ir al plano monetario, este hombre por lo menos en ese entonces, estaba endeudado con $100 millones. En ese entonces. ¿Quién de nosotros puede decir, tranquilo, son $100,000, no me los pagues? Cógete la casa, trájetela nomás, no me la pagues. Mi amado, este rey decide perdonarlo. Dice el versículo número 27, movido por una sola razón: misericordia. Y es allí donde le perdona la vida, le perdona obviamente a la mujer, perdona a sus hijos y lo suelta y le termina diciendo: no me debes nada. ¿Quién podría perdonar semejante situación? Ahora, eso en el plano financiero. Y si vamos al plano sentimental de pronto, esposas perdonarían a sus esposos por una infidelidad. Dirá cualquiera, bueno, la primera te la perdono, pero ve, hazme 2 y vas a ver lo que te pasa. Perdonarían. Varones perdonarían a su esposa. ¿Ah? Perdonarían si el marido les alzó la mano o si la mujer le alzó la mano al marido. Hoy se ve de todo, ¿eh? Nada asombra, de hecho. Perdonaría. Un padre perdonaría si su hijo se levantare contra él y lo golpeare. Mi amado, la situación es dramática. Dice pues en el versículo número 28 ahora: pero saliendo aquel siervo, al que le fue perdonado todo, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, a un empleado suyo, que le debía, qué curioso, 100 denarios. 100 denarios, es decir, el salario de 100 días. Y cogiéndolo, porque eso significa haciéndole, y haciendo de él, cogiéndole, le ahogaba, lo estrangulaba, diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y aquí es donde a Dios le alaron los pelos. Aquí es donde Dios dijo: ¿cómo? Te perdoné. ¿Cuánto le perdonó a este? ¿Cuánto le perdonó? 10,000 talentos.
¿Y a ti cuánto te debían? 100 denarios. $100 diríamos, ya. 100. Versículo número 31. Aquí viene el asunto. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y ahí nos cachetea con guante blanco. Caín merecía perdón. El hombre humanamente decía: no, que muera. Pero Dios dijo: no, que viva. Y dándole garantía, le puso una marca para que nadie se atreviera a matarlo. Una marca de misericordia, por cierto. Amados hermanos, Dios no nos paga conforme a lo que nos merecemos. La Biblia dice que todos somos culpables, por cuanto todos pecamos. Estamos destituidos, separados, alejados, ajenos, sí, al poder estar en la presencia de Dios. Pero Cristo ha venido a ser el pagador de nuestras deudas. Él suplió nuestra falta, tomó nuestro castigo, dice, y lo echó sobre sí. Mi amado, es allí donde la Escritura nos menciona para concluir en el versículo número 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Ahora, del verso 15 al verso 16 es donde muchos tropiezan y dicen: pero ¿de dónde apareció la mujer? Ya debió haber pasado desde la sentencia hasta la salida su tiempo. Recuerda que en los versículos bíblicos muchas veces no tenemos cómo medir qué cosa. Los tiempos. Lo mismo sucede en Génesis capítulo 1 verso 1 al versículo 2. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el versículo número 2 ya se nos dice, versículo número 3 ya se nos dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿Cuánto tiempo pasó de la creación hasta que la luz apareciera? Pudo haber pasado un día, como pudo haber pasado miles de millones de años. Ya en el versículo número 16 dice: entonces salió pues Caín de delante de Jehová. Es decir, de delante de su presencia. Se fue Caín y habitó en la tierra que luego se conocería como la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y claro, ya establecido allí, ya habiendo tomado o provisto de qué, de mujer, de esposa, de una hermana, luego haría qué cosa, su propia descendencia. Pero la descendencia de este no sería semejante a la descendencia de un hijo que Dios proveería a ¿quién? A Adán, llamado Set. Amados hermanos, podemos, a manera de conclusión decir: Dios es justo. Pero el hecho de que Dios sea justo y aplique justicia, si Él así lo estima conveniente, puede dejar su justicia a un lado y obrar en mi misericordia por otro lado. Yo merecía morir por mi pecado, por mi culpa. Yo no soy, un engreído de Dios. Si algo soy, dice la Escritura, es que soy lo más vil y lo más inservible. Porque de lo vil y de lo menospreciado, dice la Escritura, que Dios ha escogido. Es como que Dios
no quiera buscar gente aquí, sino que pase al basurero y se meta en el tacho de basura y diga, ¿habrá alguien aquí? ¿Y qué posiblemente puede encontrar allí? Basura o un hachero tratando de hurgar en la basura para poder vender algo e irse a drogar. Y Dios dice, me quiero proveer de uno de ellos para que luego de que mi poder recaiga sobre él, luego levantarlo y con una vida que no valía nada, darle valor para que luego pueda ser exaltado mi nombre al ver en ellos que mi poder se perfecciona en sus debilidades. Eso solo lo puede hacer la misericordia de Dios. Amados, si has sido tratado con misericordia, trata también con misericordia. No digo que Dios no pueda obrar su justicia, lo hará, pero deja que Él haga lo que Él tenga que hacer. Mi obligación por la Biblia es orar y bendecir a los que me hacen daño. Perdonar a los que me han ofendido. No orar para que el Señor los consuma. Bien dijo Jesús a dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, los Boanger, los hijos del trueno. Yo no he venido para que las almas se pierdan, sino para que ellas puedan ser salvas. Amén. Que el Señor añada mucha bendición en esta noche a su palabra. Aleluya. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente porque en esta noche, a través de una historia triste, la muerte de un hombre inocente, y por otro lado, a un criminal que no admitió su pecado, usted